Fran Lorenzo Gallegos es toda una enciclopedia del mundo del vino. No hay secretos para él en un sector tan en peligro permanente. Su sólida formación académica, empresarial y religiosa le hace ser fuerte ante cualquier reto que se le presente. Convencido de lo que dice, se atreve además a aportar ideas y soluciones al sector del vino y en especial al genuino moscatel. La Cooperativa Católico Agrícola, de la que es actual gerente, tiene la garantía y la suerte de contar con Fran Lorenzo. Don Francisco Lorenzo Gallego, bienvenido a la hora de Juan Mellado. Muchas gracias, muchas gracias. Francisco Lorenzo, Fran, es muy conocido por ser gerente de la Cooperativa Católico Agrícola Francisco Lara. Hemos venido a hablar de ello, pero quisiéramos también un poquito hablar de usted para que aquellas personas que no conozcan su personalidad pues se enteren un poco de su devenir. Francisco Lorenzo Gallego comenzó estudiando en el colegio de los franciscanos, ¿no? Ahí estuve, pues hice toda la EGB. Después de hacer la EGB, pues hice el primer grado de formación profesional administrativo, que entonces había la posibilidad de estudiarlo en el mismo colegio. Y estuve pues hasta los 17 años más o menos. Después, posteriormente, bueno, pues pasé a Sanlúcar a estudiar peritaje mercantil. Ya había desaparecido lo que era el peritaje y era lo que es la formación profesional de segundo grado administrativo, que son 3 cursos más, hasta los 21 años más o menos aproximadamente. Y a partir de ahí, bueno, pues toda una historia de trabajos, de estudios, en fin, de muchas cosas, ¿no?, que han pasado. Tiene usted aquí un currículum envidiable, ¿no? Pero este currículum finaliza con una cosa muy importante, que va a ser, pues, va a ser usted todo un licenciado en enología. Sí, bueno, ahí lo que sí es verdad es que yo empecé a trabajar muy joven en la cooperativa. Empecé con 21 años prácticamente. Fueron a Sanlúcar a buscar a alguien que estuviese preparado, y mira qué coincidencia que era yo, que era de Chipiona, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de entonces, pues desde que comencé a trabajar en la cooperativa, no he parado pues de hacer cursos, digamos, primero cursos para aprender temas de fundamentalmente de enología, cursos prácticos, pues sobre todo desde catas a nivel sensorial, hasta todo tipo de analítica, hasta, en fin, un montón de cursos, como ves ahí, que son tremendos, desde prácticas de vinificación, elaboración de vinos, mistelas, dulces. Y a su vez, durante mucho tiempo, pues también he tenido la oportunidad de dar conferencias. Por ejemplo, una importante que di en Tenerife, representando al Ayuntamiento, en Ico de los Vinos. Varias que he dado aquí también, en Chipiona, en Jerez, en el COVID. Bueno, y todo eso, todo ese tiempo, que estoy hablando de más de 22 años, pues hace de que toda esa actividad profesional, digamos, desde cursos realizados hasta actividades realizadas por mi parte, en docencia, ¿no?, pues permitan la habilitación de título de enólogo, ¿no? Exactamente igual que si fuera un licenciado. Entonces, bueno, pues creo que sí, que tampoco está todo terminado, pero vamos, según el boletín, el BOJA y todo esto, pues hay muchas posibilidades, bueno, y es una cosa más, sí. Pero vamos, algo más. ¿Ha tenido usted la oportunidad de trabajar en una empresa, en una cooperativa, que no es una empresa cualquiera? Porque primero, en primer lugar, es una cooperativa con todo lo que de crítica siempre hay ante el sistema cooperativista, un sistema que es muy difícil de llevar a cabo por el poco espíritu cooperativista, etcétera, etcétera. La administración, la lucha de la administración, la comercialización, es decir, podemos llevarnos todo el día hablando de ello. Y sin embargo, ha sido un reto del que usted siempre ha salido airoso. Sí, bueno, el tema cooperativo en Chipiona es difícil. Es difícil en Chipiona porque aquí falta mentalización. Tal vez la experiencia de la cooperativa frutense ha sido mala y ha hecho de que la gente pues desconfíe de las cooperativas, ¿no? Pero la cooperativa es, digamos, de alguna forma, y yo me siento heredero de esta gran obra social y la empresa emblemática de Chipiona, me siento heredero de una tradición tremenda que comenzó don Francisco Lara ya por el año 1922, el cual, movido por la necesidad, viendo el sufrimiento de las personas, que no podían colocar sus cardos, que no tenían dónde llevar la uva,
y además no había compradores siquiera, pues sintió la necesidad, junto con un grupo de socios, vamos, de hombres del campo, de formar un sindicato. De formar un sindicato y de entre todos empezar un camino común, ¿no? Un proyecto común entre todos. Maravilloso, extraordinario. Los mismos, don Francisco Lara dirigió la obra, empeñó su vida, empeñó todo su esfuerzo, tuvo que luchar contra toda la burguesía imperante de la época, que le ponía muchas trabas. Hay un libro, se llama Un sindicato por dentro, donde don Francisco cuenta toda su experiencia, y la verdad es que trabajó muchísimo, muchísimo. Yo no se le ha reconocido nunca a este hombre todo lo que trabajó por el pueblo. Y esta gran obra social chipionera que empezó en el año 22, pues los mismos viticultores de la época, pues llevaban con sus borricos cargados de grava, de arena, de todo esto, pues lo llevaban, iban con sus borricos cargados, y entonces construyeron ellos con sus propias manos los muros de la cooperativa. Entonces ese sentimiento, digamos, de unidad, de proyecto común, de pensar que el futuro es mejor, eso es lo que en nuestra cooperativa es fundamental. Valores como la solidaridad, el trabajo, el esfuerzo, el conseguir una meta en común, es fundamental para conseguir cualquier cosa importante en la vida, ¿no? Cualquier esfuerzo. Entonces, claro, el sentimiento en Chipiona es difícil, pero nuestra cooperativa es ejemplo claro de que cuando hay una dirección clara y una apuesta clara por la calidad, cuando hay una apuesta clara por la comercialización de nuestros productos, y donde se renueva todo, se mejora las condiciones de comercialización, haciendo una planta de embotellado. Tendría que hablar mucho de la cooperativa, no quiero extender. Lo que quiero decir en el fondo es que está el ejemplo de la cooperativa católico agrícola para decir en Chipiona es posible hacer una cooperativa a gran escala, que hace falta desde luego para todo el tema de la floricultura. Y sobre todo en el difícil mundo del vino tan cambiante, en el que cada día pues la Comunidad Europea nos da sorpresas, y muchas veces sorpresas negativas. Sin embargo, pues hace unos días has comunicado a la población una buena nueva en torno al vino Moscatel, que nos interesa que repitas de nuevo, por si alguien no se ha enterado, ¿no? El vino Moscatel de Chipiona es en el reglamento del Consejo Regulador. Nosotros pertenecemos al Consejo Regulador de Jerez Cherry, Consejo Regulador o Denominación de Origen Jerez Cherry. Quiero decir que la Denominación de Origen Jerez Cherry es de las más antiguas del mundo y desde luego de las más conocidas en todos sitios, cosa de un prestigio enorme, ¿no? Entonces, en el reglamento del Consejo aparece la uva Moscatel como una uva de la denominación, pero no aparece el vino Moscatel. Aparece el fino, el amontillado, el palecrean, la manzanilla, todos los tipos de vinos que hay, los rosos, ¿sí? Pero no aparece el Moscatel, ¿no? Entonces nosotros estamos empezando a reivindicar, desde hace ya 4 o 5 años, de forma intensa, reivindicar el derecho que le pertenece al Moscatel. El Moscatel de Chipiona es un producto único, es único, genuino, de una calidad enorme, contrastada. Nosotros hemos tenido un premio muy importante que se nos ha dado al Moscatel de Pasas nuestro, un premio, digamos, nacional, en un concurso nacional de cooperativas, donde más de 600 cooperativas se han presentado, y hemos obtenido un premio al mejor vino dulce, en categoría de vinos dulces, y además con un prestigio tremendo, porque ese premio lo da concretamente la Consejería de Valladolid, los vinos de Rueda, sí, de Castilla-La Mancha, me parece que sí, de Castilla-La Mancha. Entonces hay una cata oficial, hay unos enólogos muy preparados, hay unos análisis de tipo sensorial y de tipo físico, de tipo organoléptico. O sea, es decir, que el vino tiene que estar bueno. Eso es muy importante. También ha habido otros premios aquí en Chipiona anteriores muy importantes. Y está claro de que el Moscatel de Chipiona es un producto único, que da prestigio o que prestigia a la propia denominación de origen. Entonces no puede ser que no exista ni siquiera el vino Moscatel. Entonces, en nuestra reivindicación, el primer paso es, la uva Moscatel está considerada como una uva exactamente igual que la Palomino. Sabemos que el mercado de Jerez ahora mismo es excedentario, es decir, se produce más mosto que las bodegas son capaces de asumir, eso es.
Entonces hay excedentes. Para que no se produzcan excedentes hay una limitación en la producción. Claro, ¿qué ocurre? Eso lo es para la uva palomino o para la uva aristán, que se conoce en Chipiona. Pero es que la uva moscatel no produce excedentes. Es que se vende toda. Todo el moscatel que se produce en Chipiona se vende. Y cada vez se va a vender mejor. De hecho, yo siempre me he preguntado dónde estaban las viñas del moscatel. Pues sí, en la viña de moscatel, existen viñas de moscatel, por ejemplo, en La Laguna, hay viñas de moscatel, en la zona digamos, de Espantamonos, Granadillos, toda esa zona también hay viñas de moscatel, en la zona de la Bulagar, también, hay bastante, en fin, por toda aquella parte, yo qué sé, desde La Loma, hasta Los Llanos, es decir, hay viñas de moscatel. Hay una producción, hay aproximadamente unas 50 hectáreas de viña moscatel en Chipiona. Digamos, lo que domina la propia la cooperativa, ¿no? Que la cooperativa domina casi el 80%, el 85% de la producción de Chipiona. Pero yo me refiero, lo que me refería antes, para no perder la idea, era, tenemos que reivindicar el sitio que se merece el moscatel de Chipiona. ¿Para qué? Para conseguir, primero, hemos conseguido algo muy importante, que es eliminar el cupo de producción. Es decir, ¿por qué si la uva moscatel de Chipiona no sobra? Porque tiene que tener un cupo, porque tiene que tener un límite en su producción. Evidentemente, si un viticultor, sea socio de cooperativa o sea viticultor independiente, produce y tiene un límite de producción y ahora se encuentra que no existe ese límite de producción, la rentabilidad en la viña es mucho mayor. Entonces ese es el primer paso. El segundo paso es, sin lugar a dudas, nosotros, Chipiona, está embotellando vinos desde antes de la creación del propio Consejo Regulador, que fue en el año 50 y tantos. También, según el propio reglamento de la denominación de origen, nuestra población, por ser zona de producción, al igual que otras poblaciones, no podría embotellar, según el reglamento. Pero se da la circunstancia de que nosotros, Chipiona, viene embotellando vino desde hace muchísimo tiempo, desde antes de la promulgación de esa norma. Pues mire usted, están los derechos históricos. Y los derechos históricos y adquiridos son más importantes que la propia norma que fue posterior, ¿no? Entonces tenemos que ir casando y tenemos que ir, desde luego, reconociendo cosas que se están dando en Chipiona, como es, por ejemplo, el poder embotellar. Pero hoy se embotellan los vinos y no se le puede poner la garantía de origen. No se le puede poner el marchamo de Jerez Cherry. Claro. Eso en un mercado localista, un mercado de Chipiona, no tiene importancia. No tiene importancia, fuera, sí. porque aquí el moscatel de Chipiona lo conoce todo el mundo. Todo el mundo conoce de Sevilla para abajo, todo Quisqui. De Sevilla para abajo, de Despeñaperro para abajo. Pero si queremos llevar el moscatel de Chipiona a Holanda, a Alemania, tiene nombre muy de importante, Jerez Cherry, a Estados Unidos, a Madrid inclusive, Barcelona, si queremos llevar nuestro moscatel a tiendas especializadas donde tenga un mayor valor, porque ese es mi gran objetivo, que el moscatel se le dé el máximo valor y que se le reconozca como un producto de calidad y podamos trasladar todo eso luego a los agricultores en precio de uva. Claro, si esto se da, pues evidentemente hemos conseguido algo muy importante. Claro, para que se ponga el marchamo de Jerez Cherry no es nada fácil, porque el reglamento lo prohíbe. Nos pueden obligar a hacer una zona, digamos, de la denominación de origen de crianza, bodega de crianza, donde nada más que nos permita vender una parte, un cupo de producción, y nosotros huimos de ahí, porque, mire usted, nosotros vendemos el vino de por sí, siempre, el 100% del vino, salvo nuestras soleras de pasas, de moscatel selecto, de moscatel antiguo, pero lo que es el moscatel joven, moscatel afrutado, se vende. Entonces no es ni más ni menos que reconocer como Jerez Cherry lo que estamos haciendo. Entonces, claro, el primer paso ha sido la eliminación del cupo, pero ahora queda todo un montón de medidas de tipo comercial para la comercialización que son tan importantes o más que la anterior. Recientemente hubo elecciones al Consejo Regulador, de hecho, en torno a la representatividad y a los derechos de viñistas y cooperativistas. Hubo crítica de un sector de Trebujena que no se sentía suficientemente representado y presentaba informes bastante amplios sobre esa falta de representación. Bueno, sí, ya. Hombre, en AECOBI yo también soy, aparte del gerente de la cooperativa de Chipiona, soy el secretario de todas las cooperativas del marco.
que estamos en una asociación empresarial, o bueno, perdón, cooperativa de segundo grado, que es AECOBE. Claro, ha habido elecciones y ha habido ganadores y perdedores. Hay gente que no aceptan perder. No, pero las críticas eran antes de celebrarse las elecciones. Bueno, me refiero, hay gente que no aceptan. Bueno, es cierto, las críticas son fundamentalmente porque había un plan estratégico, o ha existido hasta el momento un plan estratégico. Ese plan estratégico determina una serie de precios y condiciones en venta de mostos. Esto no tiene nada que ver con el moscatel, estamos hablando del mosto. Y ese plan estratégico, evidentemente, pues luego no se ha cumplido en el mercado. Ha habido gente que ha vendido por debajo y muy por debajo del precio pactado. Claro, cuando se tiene la bodega llena hasta arriba y no hay otra solución y tienes una vendimia en puertas, tienes que vender. Y yo entiendo y considero que es así y que tiene que vender. Esta es la situación que le pasó a Trebujena. Pero claro, lo que no se puede hacer es que encima de que por necesidad venden los vinos, porque no tienen otra opción, nada más que venderla porque tienen encima la cosecha. Encima que lo venden más barato, fuera de las condiciones establecidas en el plan estratégico, resulta de que se dedican a decir que los demás, el resto de las cooperativas, somos los que estamos vendiendo por debajo de precio y se dedican un poco a hacer una situación totalmente insostenible, pues la verdad es que todo esto ha desembocado en un proceso, digamos, donde estas dos cooperativas de Trebujena no están dentro del conjunto de las cooperativas. Nosotros nos vimos obligados, después de las operaciones esas de Trebujena, de mucho volumen de mosto, en el COVID nos vimos obligados a pactar con la patronal por debajo del precio, dado que anteriormente existían operaciones de ese tipo. Pero bueno, todo esto es largo de contar y desde luego a nadie que echar la culpa porque cada uno tiene que vender según sus intereses y sus necesidades. Y ya está, ¿no? Mira, hay otra cuestión en torno al tema del arranque de las viñas, porque una cosa es nuestro interés y ahora, como estamos en el mundo de la globalización, pues ahora nos viene Europa y nos dice que tenemos que arrancar viñas. Aquí tenemos unas declaraciones de la ministra Espinosa en la Universidad Complutense de los cursos de verano, el pasado 4 de julio de este mismo año, en el que se habla del arranque de las viñas, que dice que es solo una propuesta. Le leo. La reforma de la Organización Común del Mercado, OCM del vino, prevista por la Comisión Europea, podría suponer para España la pérdida de 400.000 hectáreas de viñedo y la posible eliminación de la destilación de crisis. Elena Espinosa advirtió a los medios de comunicación que estas medidas, esto es como un parche, no dejan de ser el planteamiento de estudios donde se incluyen otras alternativas. Es decir, que por un lado nosotros estamos queriendo conservar o aumentar las viñas y la Unión Europea, por otro lado, nos está diciendo que no. Claro, eso hay que estar muy atento, muy atento a todo lo que venga de la organización comunitaria o la OCM, atentos porque verdaderamente ellos han hecho una propuesta, digamos, de filosofía, ¿no? Un planteamiento, a ver cómo respira el personal, ¿no? Y evidentemente la OCM se basa en un arranque masivo de viña, primando ese arranque de viña, 400.000 hectáreas a razón de 1 millón de pesetas por hectárea, y eliminar todas las ayudas, que esas ayudas que da la Comunidad Económica Europea la da en forma de destilación preventiva, destilación de crisis. Claro, ¿qué ocurre? Lo siguiente, ¿qué ocurre de que sobra vino? O sea, sobra vino en todo el mundo, esto es una cosa general. En Castilla-La Mancha sobra muchísimo vino. Por ejemplo, ¿no? Allí se produce una cantidad enorme de vino. Y hay mucha gente que produce, y no hablo de Andalucía, sino de Andalucía hacia arriba, que produce vino exclusivamente para aprovechar la subvención que viene por la destilación de crisis. Es decir, como yo no lo vendo, pues me acojo a una destilación que da la Comunidad Económica Europea y mi mosto, el vino del año, se lleva a una destilería, se convierte en alcohol para uso de boca y está primado por la Comunidad Económica Europea. Hay mucha gente que produce, porque como no vende, pues produce para exclusivamente obtener las subvenciones que vienen por las destilaciones. Claro, esto la Comunidad Económica Europea no va a continuar siempre así. Han dicho, quieto, parado, vamos a arreglar el problema de una vez, vamos aquí a arrancar lo que sobra, vamos a primar el arranque, ¿me entiendes?, para no dar más ayudas. Esa es la cuestión
de fondo. De fondo. Pero desde luego, eso no es lo peor, ni mucho menos. Ni mucho menos. Lo peor es que, por ejemplo, ese documento de filosofía admite la posibilidad de que en una zona con denominación de origen, Jerez, Cherry, Cherry, pueda entrar vinos de otra zona. O sea, se liberaliza el mercado totalmente. Se carga la propia denominación de origen. Sí, y es, desde luego, que tenemos que estar totalmente en contra de esa normativa, totalmente en contra. Nosotros en Chipiona, yo me niego a perder una cepa, totalmente, a perder patrimonio vitícola, y más, creo que estamos, de verdad, intentando por todos los medios de que se conserve la viña. La viña moscatel en Chipiona se conserva porque se pague bien al agricultor. Nosotros, es lo que yo le decía al consejo. Hay que incentivar al agricultor. Incentivar al agricultor, evidentemente, es que no hay otra fórmula. Si las cosas no valen y no sirven, pues mire ustedes, el agricultor tendrá toda la buena fe del mundo. Y es verdad que tiene la buena fe del mundo, pero llega un momento en que, en términos de rentabilidad, no deja un duro. Por cierto, ¿la uva se cobra ahora religiosamente o de un año para otro? Sí, no, vamos a ver, nosotros cogemos la uva y cuando el socio, el viticultor, lleva la uva a la cooperativa, la lleva para que la cooperativa de esa uva elabore un vino, mosto o moscatel. Bien, lo tiene que elaborar muy bien, para luego venderlo en un mercado muy competitivo, como es el mercado de los vinos, donde el criterio es la calidad. Desde que tú entregas la uva hasta que tú elaboras los vinos y todo esto tiene un proceso. Ese proceso llegamos más o menos al mes de... Porque claro, evidentemente hay una fermentación de los vinos, la rápida, lenta, luego hay una cata, hay unos análisis que se le hacen, hay unas correcciones que se le hacen a los vinos, hasta que ya se dice, señor, el vino está en condiciones de vender y estamos ya en el mes más o menos diciembre, enero, ¿no? A partir de ahí, las bodegas, cuando es un mercado de bodega a bodega, rectifican esos vinos. Rectifica significa, vamos a comprobar el estado sanitario de los vinos, ¿no? Y se hacen las operaciones. Yo, de toda la vida, he intentado siempre de que antes de que la campaña comience, tener vendido toda la producción, con 1000 contactos para acá, para allá, tener contratos, digamos, formalizados por escrito, contratos verbales, siempre. Pero, evidentemente, los vinos se los suelen llevar entre febrero, marzo, y ahora están, pues, los 6 meses, 9 meses. Es decir, que cuando nosotros venimos a cobrar los vinos, pues normalmente supera el mes de septiembre, entre ponle julio, agosto, septiembre, que además también se da la circunstancia de que nosotros vendemos muchísimo durante el verano. Entonces, claro, ¿cuándo pagamos? Pues normalmente cerca del verano. También se puede pagar antes si se corre encima, si queremos decir, pedimos una póliza de crédito y asumimos un riesgo, pero no hay necesidad tampoco de andar así. ¿Me entiendes? Cuando las cosas se explican claramente y el motivo de por qué. Lo que sí es que en nuestro caso anticipamos a los socios hasta un 80% del valor, incluso vamos a un precio ridículo de interés y se le da un pagaré a cada socio según lo que le haga falta, sin ningún tipo de problema. Vamos a seguir hablando de los vinos, de las cooperativas, pero nos ha traído usted una interesante colección de fotografías que podemos ir comentando rápidamente. Lo más importante. Mira, Juan, no me diga más de usted, que nosotros nos conocemos de ya 30 años. Es una fórmula de entrevistador. Bueno. Bueno, si desde la realización nos van poniendo ya la primera foto, podemos ir comentando. Ese es el primer libro de actas que guardamos allí, donde fue el acta de la fundación y aparece exactamente cuando la primera reunión de los socios constituyentes y de don Francisco Lara. Un libro precioso, una reliquia, ¿eh? Ahí están todas las firmas de todos los señores que formaron la cooperativa. ¿Se ha editado algún libro, alguna publicación en torno a esto? Sí, nosotros hemos editado, hemos reeditado, mejor dicho, el libro de un sindicato por dentro, que las memorias de don Francisco Lara. Ese es el primer libro de actas. Eso es digamos, la nave central de la cooperativa, allí en la Avenida Regla. Ese es el libro, creo que es el primer libro de cuentas, en donde aparecen las cuentas primeras. El edificio social, todo aquello costó 76.000 y pico de pesetas en el año 23. Ahí está todo recogido, todas las cuentas que se hicieron en su momento
y que presentó don Francisco Lara, que era un hombre muy meticuloso a la hora de hacer todas las cuentas. Y hablando de lo que ha costado el edificio, hoy día, ¿cuánto cuesta? Bueno, es un patrimonio inmenso. Imaginémonos que lo coge una constructora y hace unas cajetas preciosas. Bueno, eso está en tu imaginación nada más. Nada más. Porque Yo te aseguro, en un lugar privilegiado. te aseguro que al menos mientras que yo esté, y desde luego mientras, porque antes lo he dicho, ¿no? Nosotros somos herederos de una gran tradición de Chipiona. La Cooperativa Católica Agrícola es la empresa emblemática de Chipiona. Ahora en verano trabajan más de 50 personas durante 3 meses. La cooperativa tiene un patrimonio muy importante. Ser socio de la cooperativa es tan fácil y tan sencillo como apuntarte, si hay necesidad, te se admite y entras y ya está, ¿no? Y aquí seguimos viendo, hablando del edificio, pues Sí. de las primeras fotografías que... Claro. No, pero lo que te decía antes, Sí. es que para terminar un poco lo que te he dicho, es tan sencillo como eso. Aquí están vinculadas todas las familias de Chipiona. Todas las familias de Chipiona, a alguien le toca a la cooperativa. Ujú. Entonces, evidentemente, la cooperativa tiene unos socios de ahora. Pero ¿cuántas? Aquí son ya el fruto de 5 o 6 generaciones. Entonces, la cooperativa tiene un patrimonio, pero la cooperativa es de los socios, evidentemente, que están, pero también de los que estuvieron y de los anteriores, y si empezamos a sumar, pues del pueblo. Pues es una empresa del pueblo que tenemos que proteger entre todos y que desde luego tiene que estar totalmente ajena a cualquier movimiento urbanístico. Desde luego, yo te aseguro que mientras que yo esté de gerente en la cooperativa, no se vende ni un metro de terreno. ¿No os han tentado de alguna forma? Muchas veces, pero eso está fuera de todo, de cualquier pensamiento. ¿Ha habido alguna susta vieja? Sí, había ahí de gente de todo que se mete por allí, empieza a ver esto para acá, esto lo otro, y todo el mundo sabe que esa empresa jamás se venderá. Es una empresa del pueblo, se puede decir, aunque sea privada, pero es del pueblo. Es una empresa que nació del pueblo y que da de trabajo a muchísima gente, que cumple una función social importantísima en Chipiona y que además da un valor añadido enorme a muchos agricultores. Entonces es una empresa que entre todos tenemos que defender y jamás se venderá. Vamos. ¿Y el otro edificio en torno a la carretera de Sanlúcar? Pues también, porque es un edificio que ha quedado en una encrucijada perfecta. Cuando entras en Chipiona, allí tenemos lo que es la bodega de elaboración. Y, hombre, evidentemente, pues exactamente igual. O sea, bueno, allí quiero hablar un poquito, si te parece, Sí. ahora o luego, quieras, ¿no? Ahora mismo. Ahora mismo, por ejemplo, de, digamos, lo que se ha realizado más o menos en 10 años, ¿no? Nosotros hemos modernizado todo nuestro sistema productivo. ¿Qué significa eso? Pues teníamos una maquinaria vieja, obsoleta. Por ahí hay fotos que se ve que la maquinaria era muy antigua, producía mucho hierro, producía... Entonces eso, digamos, desembocaba en que éramos la cooperativa más atrasada del marco de Jerez. Los clientes, incluso perdimos clientes porque las instalaciones no eran las adecuadas. Entonces hemos hecho una bodega de vinificación, una nueva bodega de vinificación, basada, digamos, en 2 cosas muy importantes, ¿no? La calidad, introducir todos los elementos necesarios para obtener la máxima calidad, por ejemplo, tolvas de acero inoxidable, prensas automáticas de Francia, que llegaron de Francia, totalmente automáticas de acero inoxidable por dentro, de fibra de vidrio, para eliminar cualquier contacto con materiales. Hemos hecho una planta de desfangado, significa que antes de fermentar los vinos, los mostos, mejor dicho, los mostos se clarifican, se eliminan todos los sólidos, todas las lías, las impurezas, y se fermenta el mosto limpio, con lo cual el aroma que se obtiene del vino es mucho mayor al quitarle previamente la suciedad. Hemos hecho una planta de fermentación con depósitos de acero inoxidable de 50.000 litros, digamos, que garantiza que la fermentación es bajo, digamos, con temperatura controlada, ¿sí?, bajo frío, con lo cual todavía el vino te da más calidad. Y eso es muy importante porque eso garantiza, digamos, que los vinos que elabora la cooperativa, por la bodega que tiene, al final son unos vinos de una enorme calidad. Hemos puesto a la cooperativa Católico Agrícola de ser la más atasada, a ser la más vanguardista, a ser la primera de las cooperativas en cuanto a instalaciones en bodega de vinificación.
Hemos aumentado eso por una parte. Por otra parte, hemos aumentado soleras y criaderas. Se introdujo hace tiempo la pasa, que no se elaboraba en la cooperativa nuestra, se hacía moscatel normal, se introdujo la pasa. Hemos aumentado soleras de vinos finos, de moscatel selecto. Hemos hecho un esfuerzo muy importante. Hemos hecho también un esfuerzo importantísimo en mejorar las condiciones de comercialización. Cuando yo llegué, había una maquinita chiquitita donde se embotellaba solamente botellas de moscatel selecto y garrafas de 2 litros. Hoy tenemos una planta moderna, totalmente equipada con los mejores medios de embotellado, donde hay una primera planta de estabilización de los vinos, refrigeración y embotellado de los vinos, que garantiza que la calidad de la cepa, que buen vino que nace desde la cepa, el proceso te garantiza que mantiene esa calidad en la botella, porque tiene una filtración a nivel amicróbica y tiene un proceso importante. Bueno, hemos saneado la cooperativa totalmente. Hemos hecho muchas inversiones, ¿no? Y estas inversiones han supuesto en 10 años, bueno, hemos también creado, digamos, allí una red de despachos también. Una red de despachos importante, no solamente lo que es la mejora, digamos, de lo que es producir, sino ahora la mejora para vender. Hemos hecho una red de despachos para vender directamente. Claro, el vino hay que venderlo directamente. Tú sabes quién vende mejor el vino. Vende mejor el vino aquel que sabe cómo está hecho, cómo se ha elaborado y que además es suyo, es propio. Entonces, bueno, eso es muy importante, ¿no? Entonces, en esta apuesta, digamos, de las inversiones que se han realizado, son más de 130 millones de pesetas para poner la cooperativa como una cooperativa modelo, ¿no? Y la verdad que yo estoy bastante orgulloso, en el buen sentido de la palabra, o satisfecho de todo lo que hemos realizado. Todo el trabajo realizado. Vamos a seguir, si te parece, viendo alguna fotografía de las que has traído. Ahí aparece de nuevo. Ahí aparece el sindicato, aparece la palabra Sindicato Católico Agrícola, porque se creó, al principio era Sindicato Católico. Luego, en el año 46, me parece, cuando vino Franco, desapareció todos los sindicatos, evidentemente, quedó nada más que el suyo, que era el vertical, los demás desaparecieron todos. Y la cooperativa se fundó como Sindicato Católico Agrícola. Católico Agrícola era porque en aquella fecha había como una rama de la Iglesia, por eso don Francisco Lara, una rama de la Iglesia dedicada a hacer obras sociales, ¿no? Y se le dio el carácter que hoy, gracias a Dios, mantenemos de Católico Agrícola. Y ahí parece, creo que es Francisco Lara quizás, ¿no? Francisco Lara dirigiendo a todos los socios, haciendo los cimientos de la cooperativa en la Avenida Regla. Continuamos con otras fotografías. En un momento de descanso, de trabajo, hay al fondo aquellos árboles, creo que son aquellos árboles. Ese es el camino antiguo de Regla, que era un camino, pues. Continuamos Avanti. Avanti. Esto es una de los, digamos, de las bodegas interiores. Yo creo que ahí hay un personaje muy curioso, que me parece que es Humo, creo que es el que está aquí a la derecha. Que en Chipiona hay un refrán que dice que eres más arón que humo, ¿no? El humo no es que el humo sea, digamos, una especie de comparación como el humo, no, el humo era un personaje histórico y era ese señor. Que por cierto, esas actividades de trasiego de los vinos y lo que es en definitiva la profesión de arrumbador, tal como estaba definida anteriormente años atrás, se ha ido perdiendo, ¿no? Hombre, evidentemente ya no se hacen las labores igual que antes. Ahora hay una finura en todo esto, en el sentido de que hay que estar bastante más especializado, sobre todo en catas de vinos. Ya no es tanto trabajo físico como sí trabajo de control de calidad, ¿no? El control de calidad se determina con catas y se determina con análisis. Entonces, claro, el arrumbador tiene que estar más preparado en ese sentido, ¿no? Claro. ¿La gente de nariz larga está más preparada para las catas o eso se necesita una formación? ¿Cómo? Que si la gente de nariz larga está mejor preparada para las catas o eso se necesita una formación. Juan, para la cata no interviene nadie. No. La cata del vino se hace. ¿Cómo se realiza una cata de vino? Una cata de vino, lo primero es echar, una vez que se echa el vino en la copa, el vino produce un ruido. Hay vinos que producen un ruido determinado, otros son sordos, opacos, estridentes. Entonces, eso es importante, porque los vinos sordos, por ejemplo, pueden tener algún elemento
alguna infección determinada, ¿no? Primero, el ruido del vino es importante para saber la sanidad del vino. Segundo, evidentemente, el tema visual, ¿no? Es decir, este vino está limpio, este vino está en condiciones, pues me parece bien. El color, pues me parece estupendo, extraordinario, está bien de color, o está muy negro, o está muy... Y después se mueve lentamente en la copa y te lo acercas a la nariz. Y hueles. Claro, una vez que tú hueles el vino tiene muchos elementos, ¿no? Muchísimos elementos. Hay que ser un poco profesional para distinguir si tiene el vino acidez o no tiene acidez, porque a veces la acidez se puede confundir con el sulfuroso que tenga el vino, con otros elementos que se le aportan al vino. Entonces, bueno, pues una vez que tú te lo llevas a la nariz, pues notas si el vino tiene acidez, notas si el vino ha estado en crianza, por el roble que te aporta, digamos, el olor que tú notas de roble, ¿me entiendes? Y una serie de cosas, notas si, en fin, muchas cosas que te hacen ver, muchas propiedades que te hacen ver que realmente el vino en la cata está sano, ¿no? Y después te lo tienes que llevar a la boca, donde está el gusto y el retrogusto que está detrás. Sí, el retrogusto está detrás. ¿Qué es el gusto que viene después del gusto? ¿Te ha gustado, no? El retrogusto. Bueno, pues claro, cuando tú te lo llevas a la boca y lo pruebas, entonces te das cuenta de que el vino... Aplicaremos esa terminología para otras cuestiones. Sí, ¿no? Bueno, sigue, por favor. No, te das cuenta de que una vez que tú te lo llevas a la boca, pues ya tú ves concretamente, lo primero que tienes que saber es si el vino se vacía pronto en la boca o si el vino persiste en la boca. Si el vino persiste en la boca, se trata de un vino viejo, antiguo, bien criado. Si el vino se vacía pronto, tiene una sensación tú de como que te entra y que te sale rápido, es un vino joven, evidentemente. Bueno, entonces toda esa serie de cosas y mucha más. Hay una ficha de cata donde uno va anotando pues todas esas cosas y después al final se toman todas las fichas, se dice, mire usted, el mejor vino para todos nosotros es este, ¿no? Y eso es una cata. Está muy claro que la nariz ahí... No por ser que sea grande. Hablando de vinos también, hay una cosa muy importante que produce la cooperativa y que comercializa, que es el vino para consagrar. Algo que quizás conocemos los chimpineros, pero no mucha gente a nivel externo conoce y es una actividad comercial bastante importante. Nosotros estamos suministrando vinos, bueno, pues a todas las diócesis de Jerez y de Cádiz. Ya primero era granel, ahora ya es embotellado. Tiene una etiqueta preciosa, una etiqueta que viene de una catedral del Perú, donde aparece Jesucristo en una tolva, donde es prensado en la uva y aparece después un cáliz, ¿no? Preciosa. Y es un vino específico donde se elabora de una forma determinada. Ese vino, cuando se apaga con alcohol a mitad de fermentación, cuando empieza a fermentar, no termina de fermentar el vino, sino que el vino llega a un momento determinado, cuando tiene aproximadamente sobre 5 grados y medio de azúcar, que le quedan de los 11 grados y medio de azúcar, se para con alcohol y aparece un vino donde por un lado tiene el dulzor propio de la uva, el baumé, el azúcar residual, y por otro lado tiene el alcohol que impide que el vino fermente, ¿no? Entonces, bueno, se lleva unas soleras, luego se prepara un poquito, y es un vino extraordinario, y un vino que se vende muy bien. Nosotros estamos exportando a toda Centroamérica, exportamos digamos, a Nicaragua, exportamos a El Salvador, exportamos a Santo Domingo, hicimos algo con el Perú, y nuestra intención ahora es a ver si esto va en aumento y bueno, y se vende el vino más, ¿no? Es difícil, no es fácil, pero bueno, nosotros, gracias a Dios, a través de las comunidades neocatecumenales, grupo al cual yo pertenezco, bueno, pues se está extendiendo el vino por todos sitios. Si este consumo va hacia arriba, pues dado el consumo que hay de vino en las parroquias y sobre todo en las misas nuestras, ¿no? Vamos, nuestras, de la Iglesia Católica, pues es un negocio interesante. ¿El vino se lo bebe solo el cura o el monaguillo también? No, el vino se lo bebe el cura, el monaguillo y el pueblo. ¿Ese vino en ningún momento se comercializa fuera de lo que es la iglesia, sino que va exclusivamente, porque sería interesante a lo mejor
Sí. crear una marca... Hombre, es que sí, ¿no? Tiene la marca que se llama El Lagarero. La marca es El Lagarero. Lo que ocurre es que nosotros el vino lo distribuimos a través de la Iglesia Católica porque es para consagrar. Ajá. Solamente se puede vender para consagrar. No se puede utilizar para otra cosa. Bien. En misas. Bueno, hay otra cuestión, ya que has nombrado el tema de las comunidades neocatecumenales. Tú a nivel personal estás integrado en una de las comunidades. ¿De qué manera eso te ayuda a llevar tu vida adelante y tu trabajo adelante? Porque siempre sabemos que aquellas personas que están más cercanas a la fe pues tienen siempre más fuerza para salir adelante en todos los trances que se presente en la vida. Hombre, la verdad es que yo tengo que decir que no sería nada, en el sentido de... Yo he aprendido a saber quién soy dentro de la Iglesia, ¿no? Y he conocido verdaderamente a alguien que me ama como soy, o sea, que no... Yo nunca he conocido una iglesia moralizante, ¿no? Nunca he conocido a una iglesia que me ha exigido una conducta determinada. Me he sentido siempre salvado y rescatado por Dios, por Jesucristo, que me ama profundamente y que ese amor en mí, esa sensación tan profunda primero de creer que Dios existe y de dejar que Dios actúe en tu vida, esa va creando la fe en ti. La fe no es más que ponerte en camino y durante el camino ir aprendiendo concretamente que cuando se está en el Señor, cuando se está en Dios, pues tu vida tiene sentido, tu vida va estupenda. Cuando te apartas del camino de Jesucristo, pues te pasa como le pasó al pueblo de Israel, que se mete en unos follones tremendos, y te puedes meter tú también en unos follones tremendos. En el sentido de que, para mí lo más importante, de las cosas más importantes que me ha pasado en mi vida, aparte de estar casado con mi mujer y tener 7 hijos, los hijos son fruto del amor de Dios en mi vida, porque yo era incapaz de tener hijos. Si yo descubro verdaderamente que Dios me da la fuerza y que merece la pena creer en el Evangelio y que merece la pena creer en Jesucristo y dejar que Dios lleve y conduzca tu vida, Dios que existe no te deja nunca en la estacada, sino que te da todo lo que necesitas y sobre todo te da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, que te hace verdaderamente ser una persona totalmente diferente. Pero ese camino es difícil de seguir porque en la sociedad que vivimos, bueno, y históricamente comprobado, muchas veces cabe preguntarse, por ejemplo ahora en la guerra que ha emprendido Israel, cabe preguntarse que dónde está ahí la figura de Dios, qué hace Dios ante eso. Claro, lo que pasa es que existe la libertad del hombre. Y el hombre hace muchas veces, si leyéramos el Evangelio y tuviéramos a los demás como hermanos nuestros, pues evidentemente eso no pasaría. No habría guerras, no habría absolutamente nada. Si nosotros tuviéramos el corazón lleno e inundado del amor de Dios, que te ama gratuitamente como eres, con tus pecados, con tu forma de ser, que no te cambia, vas cambiando tú porque sabes y te vas descubriendo que te vas realizando, te realizas como persona en tu interior. Tu ser se sobredimensiona porque vas amando sin saberlo. O sea, no vas cambiando las cosas, no vas continuamente hablando mal de nadie, sino que sin hacer nada, Dios aparece en tu vida y Dios transforma tu corazón, te va transformando interiormente. Esa transformación hace que tú verdaderamente te comportes no de una forma determinada, con una moral determinada, sino simplemente veas al otro como un ser exactamente igual que tú, que a veces se equivoca, y que si conociera el don gratuito de Jesucristo, si conociera el amor de Dios, pues seguramente no viviría así. Claro, lo que está haciendo Israel con el Líbano es una barbaridad. En este sentido, pero es la libertad del hombre. Nuestra artista Rocío Jurado, en paz descanse, que si los hombres parieran, habría menos guerra o no existirían las guerras. Si los hombres parieran. Que no existirían las guerras, ¿por qué? Eso decía ella. No, la guerra existe porque están inscritos en el corazón. O sea, existen las guerras porque existe la violencia. Y existe la violencia porque existe siempre el deseo de ser superior a los demás. Y ese deseo pues te lleva muchas veces a creerte superior a los demás, a conquistar al otro, a avasallar al otro. Y ese deseo que está en el hombre, evidentemente, pues tenemos una parte animal, ¿no? Pues
pues no viene de Dios, no viene de Dios. Y bueno, eso hace de que existan guerras. Cuando no se tiene un referente en tu vida claro del amor, con mayúsculas, es muy difícil vivir y entender, y sobre todo no rebelarte. Si te parece, volvemos a lo positivo. Bueno. Hay una colección de fotografías antiguas que vamos a retomar. Aquí tenemos la primera de esta serie. Bueno, eso ya es la otra cooperativa, la cooperativa de la carretera Sanlúcar, donde aparece una fuente, que es la fuente antigua, y donde es una vendimia. Sería una vendimia del año 60 y poco, 67, 68 más o menos. Esa es una foto de la misma cooperativa actualmente, donde está la rotonda, donde aparece un camino aquí a la parte izquierda, que ya no existe, que la cooperativa lo cambió en su momento por una finca de detrás, y se ve el estado. Eso es haciendo vino color. Es una de las cosas que, uno de mis objetivos, ¿no? Es recuperar la artesanía. Es decir, los vinos, el moscatel nuestro se distingue porque es un vino que se hace artesanalmente y con la máxima calidad. Entonces, antiguamente, hace 15 años, se utilizaba para edulcorar los vinos, se utilizaba, para darle color, el arrope. El arrope no es más que una concentración de azúcar. Se coge un mosto. Ahí vemos también una de las labores. Una de las labores. Se coge un mosto y ese mosto se somete, digamos, a calor, y se queda la concentración de azúcar en una cosa negra, que es el arrope. Y luego, posteriormente, se hace el vino color. Bueno, eso lo edulcora, lo pone, digamos, de sabor natural, dulce y extraordinario, y además le da un color negro, oscuro, precioso. Esa práctica que se ha hecho siempre en Chipiona, nosotros queremos recuperarla ahora, y de hecho hay un proyecto de I+D de hacer arrope en la cooperativa, de volver a hacer arrope y decir, miren ustedes, este producto es exactamente igual que hace 100 años. Se hace exactamente con la misma técnica. Importante. Seguimos viendo... Sí, la cooperativa, fotos de la cooperativa. Ya esto es la obra, la nueva obra de bodega que hemos hecho sobre la bodega actual. Son las maquinarias antiguas que yo decía al principio. Eso son los depósitos antiguos. Ese es un detalle un poco de la obra, con Julio Polanco, el pobre que ya ha muerto. Aquí tenemos maquinaria antigua. Y ya esta es la planta moderna. Yo decía antes, la modernidad en la bodega de vinificación, ¿no? En lo que son las prensas. Y esto es la bodega, pues toda llena de depósitos de acero inoxidable, donde se fermenta y se controlan los vinos, la planta de clarificación, en fin, y todo lo que es la bodega nueva, ¿no? Esto es un nuevo lagar donde se hacen los vinos de calidad, moscateles, vinos tintos, vinos de mesa y demás. Esa fue la inauguración con Vicente al fondo de presidente, que está allí. Y ese es un detalle antiguo, de las máquinas antiguas también, pero antes de eso. Y esa es la cooperativa pues de la Avenida Regla actualmente. Eso es, pues, digamos, el salón social, es el tren de embotellado, nuevo tren de embotellado que se, digamos, toda la planta de estabilización de los vinos. Antiguamente nosotros teníamos que mandar a embotellar los vinos a Sanlúcar, teníamos muchos problemas porque a veces no coincidía con la empresa que tenía que embotellar porque embotellaba sus vinos propios. Después teníamos problemas luego aquí porque el proceso de embotellado no era el correcto, hasta que pusimos, gracias a Dios, el embotellado, vamos, y eso fue algo muy bueno y un salto de calidad muy grande. Vamos a ir con dos cosas concretas para ir un poco concluyendo. Hay una cosa muy importante dentro de lo que es el publicitar el nombre del moscatel, como es el Festival del Moscatel. Según tu visión y según la visión de la cooperativa, ¿en qué nivel está actualmente el Festival? Hay más fotos, ¿no? Bueno, ¿en qué nivel está el Festival del Moscatel? Hombre, el Festival del Moscatel, yo tendría mucho que hablar. Yo, como está, no me gusta. Es decir, vamos a ver. ¿Cómo habría que mejorarlo? Vamos a ver. Propuesta. Festival del Moscatel es una cosa tradicional en Chipiona, que viene de antiguo, de una época anterior a la democracia incluso, que luego se mantuvo. Y que hay que mantener lo que es el festival en sí. Pero si queremos que sea práctico y que se hable del moscatel en Chipiona, hay que hacer otras cosas.
hay que abordar los problemas del moscatel. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes que tenemos que hacer es reunirnos, hacer mesas redondas, hacer ponencias, hablar de las excelencias del vino moscatel, habrá conferencias que se vayan realizando, mesas redondas y, por ejemplo, otra cosa importantísima, en la misma fecha, es decir, todo tiene un principio y luego termina todo con un festival, muy bien, pero es que antes hay una serie de actos muy importantes que no se dan, ¿eh? Hay que hablar de los problemas que tiene el viticultor. Aquí, desde luego, para mí hay algo muy importante. Mi objetivo es comercializar el 100% del vino moscatel que elabora la cooperativa, que estamos hablando de unas 700 botas, 350.000 litros, comercializarlo al 100% embotellado en tiendas especializadas, en sitios donde nosotros, aparte de nuestros negocios, donde se valora el vino, con el marchamo de Jerez Cherry, y donde se pueda trasladar, como decía antes, todo ese valor añadido a los socios y llevar el precio de la uva a su sitio. Actualmente la uva está en 100 pesetas kilo. 100 pesetas kilo con la producción que tiene las viñas de Chipiona hacen que sea de los cultivos más rentables de España, en viñas, que sean de los cultivos más rentables de España, porque hay zonas, por ejemplo, hay zonas en La Rioja que se puede pagar a 150 o 200 pesetas kilos de uva, pero es que producen la mitad o menos de la mitad que en Chipiona. Entonces, actualmente estamos llegando a unos niveles donde más o menos se puede garantizar el precio de la uva, una rentabilidad para el viticultor. Pero ese no es el objetivo. Estamos todavía a la mitad del camino. El objetivo es llegar a más. Entonces, claro, yo quiero poner el moscatel que se habla de moscatel de Chipiona como se habla de Ribera del Duero, como se habla de Oporto, en Portugal, de los vinos de Oporto. Ese es nuestro objetivo. Para llegar ahí hay mucho camino que recorrer, hay muchas cosas que hacer, pero evidentemente es algo que a mí, vamos, yo estoy totalmente ilusionado y creo que vamos a conseguirlo, ¿no? Entonces, decía antes que la rentabilidad de la viña, claro, hay que sumar todo eso para que la viña sea rentable. Ya me he perdido, no sé por dónde. Estaba hablando del Festival del Moscatel. Sí, es verdad, del Festival del Moscatel. Entonces, claro, ocurre de que actualmente hay muchas cosas que hablar en cuanto al moscatel de Chipiona. Lo primero que tenemos que crear es, dentro, sin salirse de la propia denominación de origen, Jerez Cherry, a la cual pertenecemos y nos interesa pertenecer porque da prestigio al vino fuera de nuestras fronteras, es muy interesante, evidentemente, crear un consejo propio, donde por un lado se defienda en primer lugar la varietal. Es decir, miren ustedes, el moscatel de Chipiona que se siembre tiene que ser moscatel de Chipiona, no moscatel de Málaga, por ejemplo, que es más productivo. No, la varietal tiene que ser genuina de Chipiona, defensa de la varietal. Después, por otro lado, evidentemente, esto es un proceso gradual. Lo que no podemos es empezar a sembrar moscatel a diestro y siniestro y tener una producción enorme y no saber qué hacer con la producción. Entonces, pues un consejo regulador específico de Chipiona dentro de la propia denominación de origen que regule que nuevas plantaciones siempre y cuando que se vaya avanzando en la comercialización del vino. Primero es la comercialización, luego viene la plantación. No hacerlo al revés, porque si lo hacemos al revés, es muy importante esto, hay que producir lo que se vende. Producir lo que se vende, no vender lo que se produce. Eso es muy importante. Entonces, pues el tema de las flores, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Pues que se ha ido todo al garete. ¿Por qué se ha ido todo al garete? Porque nadie se ha preocupado de la calidad, nadie se ha preocupado de la comercialización, de sentar las bases. Evidentemente hay empresas a las cuales hay que agradecer el enorme esfuerzo en la comercialización de las flores. Pero también si hubiera habido una cooperativa con vocación de permanencia, con vocación de ir viendo las cosas, otro gallo hubiera cantado en torno a este. Si hubiera todo estado planificado, pues otro gallo hubiera cantado, ¿me entiendes? Si se hubiera planificado también la defensa, es muy importante, por ejemplo, de la vara de flor, y el esqueje, haberlo limitado o eliminado, siempre y cuando que el precio del esqueje fuera razonable, porque lo que no se puede hacer es vender el esqueje
enorme, a un precio muy alto, hay que siempre pensar en la rentabilidad del agricultor para que produzca con calidad. Entonces yo quiero hacer con el moscatel de Chipiona pues una cosa parecida, un consejo local que garantice, digamos, la varietal, que garantice nuevas plantaciones siempre y cuando que se vaya avanzando en la comercialización, que es muy importante, y que evite cuando esto esté de moda, que ya estamos de moda casi, pues oye, hoy por hoy se puede producir moscatel de Chipiona en Sanlúcar, y se puede producir en Sanlúcar y se puede embotellar en Sanlúcar como moscatel de Chipiona, dentro de la zona de Jerez Cherry, y en el puerto, y en Jerez. Oye, no, moscatel de Chipiona solo aquí. Para eso tenemos que crear un consejo específico. También vi... Eso sí es importante, desde mi punto de vista, ¿no? Hace un tiempo, en la vecina ciudad de Sanlúcar de Barrameda, un interesante libro sobre la manzanilla, muy completo, la manzanilla, pero en todos los órdenes, incluso en la música y en la copla, en todos los órdenes. Ese libro falta sobre el moscatel en Chipiona. Claro. Evidentemente falta un libro donde no solamente se hable de lo que es la elaboración, que todo el mundo la conoce, y de lo que son las prácticas vitícolas o vitivinícolas, sino que se haga una poesía, una glosa extraordinaria sobre el moscatel. Alguien definió el moscatel como el alma del chipionero embotellada, ¿no? Y además muy acertadamente lo hizo. No, puedes decir el nombre tranquilamente porque no hay censura. No, sí, fue Lola Reyes, en la cual yo siempre le agradecí esa expresión porque fue desde luego algo bastante acertado. Francis, ¿te parece, para ir ya un poco finalizando, hay fotos antiguas tuyas, personales, que nos interesaría que tú nos fueras explicando? Mira esta, por ejemplo. Esa es un día de la Virgen de Arrela, ahí al fondo se ve la Virgen de Arrela, ese soy yo, pues con poquitos años. Eso es un día del Corpus, aquí en la Plaza Iglesia, con mis padres. Eso es con mis hermanos, mi hermano José Manuel, que está a la izquierda, mi hermano Bardomero, que está el capataz de la bodega actualmente, que está en el carrito. Soy yo haciendo la comunión, ahí recibiendo la comunión. Eso es cuando tenía unos 17 años, 18. Aquí fue cuando me casé, mi mujer Isabel María. Eso fue de novios, una foto de novios. Eso fue en la Mili, en León. Eso fue un viaje que hice a Tailandia. Ese creo que fue a Escocia. ¿Y es usted más que Willy Fogg? Y ese fue a México, sí, no, me gusta viajar, como pueda, eso es en Tegucigalpa, eso es en la cooperativa, hace ya tiempo, bueno, son fotos, y esta es una imagen de hace tiempo, de los socios de la cooperativa. Un día estuvimos en Asamblea General y nos hicimos allí una foto, para el recuerdo, vamos, todos los socios de la cooperativa. Eso es un día del embotellado, a fondo está Vicente, y eso es un acto me imagino, de la Asamblea General. Estos son mis hijos mayores, de pequeñitos, mi hija María, María que fue perla del carnaval, por cierto, mi hijo David, que estuvo jugando en el Betis, ahora está jugando en el Portuense, y Elisa, que está aquí, que juega en el Chipiona. Y esa es una foto de familia, donde estamos todos, el día de la comunión de Samuel, que por cierto también está en el Deportivo. ¿Y son 7 hijos? 7 hijos. ¿Y eso cómo se puede llevar adelante? Porque Hombre, eso se lleva con trabajo y esfuerzo. Y la primera sacrificada es mi mujer, ¿no? Que está todo el día en la casa. Yo también le ayudo lo que puedo, pero vamos. Pero sobre todo, para mí, es lo más grande que una persona puede tener. Sí, una persona puede escalar una montaña, o puede escribir un libro, o puede, yo que sé, hacer grandes cosas, ¿no? Pero tener un hijo es lo más maravilloso que te puede pasar. Y nosotros estamos contentísimos con los niños, y yo lo que te puedo decir que doy gracias a Dios por mis hijos, ¿no? Hemos hecho un repaso por el mundo del vino, el mundo de la cooperativa, tu mundo interior también, y creo que es el momento de finalizar la entrevista, pero como muchas veces se le dice al entrevistado, si tienes algo más que añadir, algo que se haya quedado en el tintero, ahora tiene usted su oportunidad o calle para siempre. No, yo solamente agradecerte, Juan, mi amigo Juan, agradecerte que me hayas llamado al programa. Yo, en fin, estoy disponible para siempre, ¿no? Por mi trabajo y por todo. Y bueno, la verdad es que este programa tiene su caché propio, cosa que está bastante bien. Muchas gracias. Muy bien. Y bueno, y simplemente animar a la gente a creer en Chipiona, a creer en la viticultura de Chipiona, que entre todos y bajo la cooperativa, desde luego, vamos a llevar el moscatel donde se merece.
el tinto es una apuesta muy buena, muy bonita, que no he hablado hoy, o sea, pasaba del tinto, pero que el tinto es una apuesta, digamos, para ir arrancando palomino, ir poniendo tinto a medida que se vaya en esto, y desde luego animar a la agricultura de Chipiona, que está mal, digamos, de todo el tema hortícola y de la floricultura y demás, animarla a que cuando todos se juntan y se mira el ejemplo de don Francisco Lara y el ejemplo de esta gente, primero socios de la cooperativa, que estaban con el hambre hasta el pescuezo y con mucha calamidad, pues esa obra continúa hoy. Y yo creo que se puede hacer una obra importante, se puede recuperar el sentimiento de cooperativa, porque ser cooperativa es ser solidario, es tender un puente al otro, es hombro con hombro hacer un proyecto común serio, donde yo me involucro totalmente para obtener una rentabilidad y para dar riqueza a los demás, ¿no? Y que ese camino merece la pena. Fran, muchas gracias. Nada, a ti. Un poquito.